Que el Señor lo bendiga, los saluda su hermano Esgin Calderón Valverde. Continuamos con el estudio bíblico del capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Estamos analizando el versículo 15 del Evangelio según Mateo y lo hemos hecho a lo largo de tres programas. Hoy continuamos. Recordemos a los queridos hermanos, les quiero recordar que nosotros vimos las 6 etapas que componen el fin del mundo. Las etapas del fin del mundo, habíamos dicho que son 6, las estamos dividiendo así en este programa. Lo que se llama la pretribulación, que ya la vimos en uno de los primeros programas. Les quiero decir que programa por programa, todos tienen algún elemento importante para entender y comprender todas las etapas del fin del mundo. La segunda etapa, que es la gran tribulación, que estamos en esta segunda etapa, es decir, estamos explicando la verdad, no ha venido todavía, es la segunda etapa del fin del mundo. Luego, después de que terminemos esta etapa, hoy, si Dios quiere, la vamos a terminar, proseguiremos con la tercera etapa del fin del mundo, que es la segunda venida de Jesús. Lo vamos a explicar como viene en la palabra de Dios, sin inventos, sin corazonadas, sino como está escrito. Luego tenemos en la cuarta etapa la ira de Dios. En la quinta etapa el milenio. Estas dos etapas no vienen en el Evangelio de Mateo, vienen en el Apocalipsis. Así que no serán analizadas, al menos en este capítulo, pero sí queremos que conste que estas dos etapas son parte del fin del mundo. Y el juicio final, que es la etapa número 6, esa etapa la estaremos viendo en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Volvemos entonces de nuevo al versículo 15 que estamos analizando del Evangelio Mateo. Habíamos dicho de este verso: por eso cuando veáis la abominación de la desoladora, de la desolación, el delicma tis erimóseos, esta expresión desolación erimóseos, también aparece en el libro de Daniel, concretamente en el capítulo 8, como ya lo vimos. Entonces, esta desolación, que era muy conocida en Israel, se refería a invasiones que sufría Israel de parte de grandes imperios, cuando eran invadidos por los babilonios, por los mismos griegos, por diferentes imperios que tenían influencia negativa en el pueblo de Israel. Entonces se hablaba de la desolación. La abominación desoladora es una invasión que va a sufrir Jerusalén, lo habíamos dicho. Ya lo entendimos. Sí, claro. Jesús decía lo dicho por el profeta Daniel. Por eso nosotros fuimos a Daniel 7 y 8 y analizamos y sabemos lo que es la abominación de la desolación. Es la invasión que hace un imperio o un gobierno mundial a Jerusalén, donde destruirá el templo de Jerusalén. Luego vimos, porque habla del lugar santo, luego vimos esto mismo que dice Daniel, esto mismo que dice Jesús, esto que dice Daniel, la abominación desoladora, viene y la trata Pablo en la segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y luego vamos a Juan, que recibe una revelación ya mucho más exacta, donde ya hay cosas que se han cumplido, digámoslo así, y viene algo más exacto en Apocalipsis 13 y nos da una visión que es la que maneja la iglesia actualmente sobre esta abominación de la desolación. Ya sabemos que es un gobierno mundial que va a venir, que va a poner una marca. Se habla del 666, que no son juguetes de chiquitos, de que se le pone el 666 aquí todo feo, todo horrible, aquí o acá, no. El 666, que es un simbolismo y que puede ser el chip o puede ser algún elemento tecnológico más moderno que el mismo chip. Entonces, lo que sí sabemos es que va a funcionar como una especie de cédula de identidad, ¿verdad? Entonces, ya vimos esto, ya entendemos lo que es la abominación de la desolación. Podemos seguir con la visión de Jesucristo para ver qué nos dice Jesús. Cuando ocurra esto, cuando ocurra la abominación de la desolación, dice Jesús: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando Israel sea invadida
porque Israel va a ser invadida. Recuerde que Jesús está hablando de algo que va a ocurrir después de qué año, hermanos, después de 1948, porque antes de 1948 Israel no era nación, no era Estado. Entonces, después de 1948, esta profecía tiene que ver con eso. Es una fecha posterior a que Israel sea otra vez ciudad, como lo explicamos en programas anteriores. Entonces dije, los que estén en Judea, huyan a los montes. Está hablando de los judíos y los cristianos, los religiosos. Huyan a los montes porque Israel va a ser invadida de nuevo. ¿Entienden? No sé si me están captando, yo espero que sí. ¿Por qué decimos que el fin del mundo se refiere a una etapa posterior a 1948? Luego dice el 17, en el mismo contexto, el que esté en el techo no baje para tomar algo de la casa de él. ¿Por qué? Porque hay que huir. Es una persecución contra la iglesia, contra las religiones. El que está en el campo dice no vuelva atrás para tomar su vestido. Jesús dice, aquí van a acabar con todos los cristianos. Huyan. Dice, ay de las que estén embarazadas. Eso es lógico, eso es una cuestión muy obvia. Ay de las que estén embarazadas. Imagínense mujeres embarazadas y de las que amamanten en aquellos días. Imagínense una persecución. Qué triste y qué sufrimiento más fuerte va a ser para este tipo de personas. Y luego dice en el versículo 20, mas orad para que no sea vuestra huida en invierno ni en sábado. En invierno sabemos, una persecución en invierno es cosa terrible, la matanza, el sufrimiento, la huida, etc. En sábado, ¿por qué? Porque en sábado es una fecha en que los judíos se reúnen a adorar a Dios. Es decir, habría una matanza de judíos como nunca en la historia. Entonces, dice que no sea en sábado. Vamos entendiendo, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. Dice, pues será entonces, dice Jesús, será entonces gran tribulación. Y vea que dice, tote, entonces, tlipsis, tribulación, megali, grande. Será tribulación grande, es decir, una gran tribulación. Así lo dice la Biblia. Entonces sucederá una gran tribulación. Cuando venga este personaje que va a invadir Jerusalén, habrá una gran tribulación. Y dice así la Biblia. Vuelvo a repetir, nos referimos a una etapa posterior a 1948. Tome todo el contexto, no se tome de versículos aislados. Tome todo el contexto para entender esto. Dice, habrá una gran tribulación, dice Jesús. ¿Cuál? No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, viene una persecución muy fuerte contra las iglesias, contra la religión. Viene un ateísmo de los más puros contra las religiones del planeta. Es decir, este gobierno mundial va a acabar con las religiones del planeta. Estamos en la segunda etapa, hermanos. Vamos a ver qué nos dice el versículo 22 del Evangelio según Mateo. Dice, y si no se acortaran los días aquellos, no se salvará toda carne. Más por los elegidos, es decir, por la iglesia, no viene la palabra iglesia, pero los elegidos se sobreentiende, sentido común, los elegidos de la iglesia. Más por los elegidos se acortarán los días aquellos. ¿Qué es acortarse? Bueno, la Biblia habla de que esta persecución solo va a durar 3 años y medio, lo vimos en Daniel y lo vimos en Apocalipsis. Entonces serán pocos días, es una persecución de 3 años y medio. Así lo dice la palabra de Dios y concuerda con lo otro que estamos viendo. En el versículo 23 dice, entonces si os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Van a surgir sectas, grupos religiosos que van a decir, mire, aquí vino Cristo, se reencarnó en este personaje, aquí vino Jesús, aquí vino el Mesías, aquí vino esto. Aparecerán, van a comenzar a aparecer Mesías, salvadores en Israel y en el mundo entero, sectas raras y extrañas. Por eso dice Jesús, estén alertas. Hay que estar agarrado a la palabra. El que lee la palabra y entiende no va a ser engañado. Dice, pues se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios. De hecho, muchas de estos grupos orientales religiosos ya imponen manos, curan no sé qué, y hay señales, dice. De tal manera que engañarán, si pueden, a los elegidos. Es decir, muchos cristianos caerán en manos de estos haciendo yoga. Muchos cristianos caerán en manos de estas sectas haciendo prácticas orientales
que no van con la palabra de Dios y que son muy peligrosas. Hay que estar muy atento. Versículo 25, he aquí que os lo he dicho antes. Jesús, vea que se los estoy advirtiendo, es lo mismo, es una expresión que significa, idu pruirica jumín, he aquí que os lo he dicho antes, he aquí que se lo he advertido antes, para que ustedes no sean engañados. Nos vamos al versículo 26, y dice así, pues si os dicen, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en los aposentos, no lo creáis. Vean, cursos por todo lado, cursos de yoga, cursos al menos de sanación con maestros ascendidos y seres de luz. ¿Y cuántos caen? Pero lo triste es que caiga un cristiano, ¿verdad? Que se deje engañar. Versículo 27, Jesús nos dice algo muy claro. Pues igual que el relámpago sale de los orientes, es que así viene en el original griego, era la forma que usaban ellos para hablar. Igual que el relámpago sale de los orientes y brilla hasta el occidente, usted ha visto un relámpago, ¿verdad? Que se ve de lado a lado, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí viene la explicación. La venida de Jesús es tan evidente como el relámpago. Usted ve el relámpago y usted no dice, güey, una mosca. No, usted dice, el relámpago, es una evidencia. Así como el relámpago, así de claro va a ser la venida de Cristo. No es que unos van a decir sí, otros no. La venida de Jesús será muy evidente. Y el planeta sabrá que el que vino fue Cristo. Y no estos inventos de que, ¿y quién vino? Ay, pero desapareció la iglesia. ¿Y qué pasaría? ¿Quién sería? No, esos son inventos de la gente. Es tan evidente, este versículo nos dice, y léalo en su contexto, hermano, es tan evidente la venida de Cristo como un relámpago. Y luego viene otra, en este mismo sentido, que nos habla de esa evidencia de la venida de Jesús. Dice, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Es también, es decir, donde hay un cadáver, usted ve, al menos aquí en Costa Rica hablamos de los sopilotes. Le llamamos en el campo, le llaman los sonchos, pero es lo mismo. En otros países se habla del buitre, ¿verdad? Entonces, cuando hay un animal muerto, ¿qué sucede? Usted ve ese montón de buitres. Usted ve, mire, ahí debe haber un animal muerto. Es evidente que si hay un montón de buitres dando vueltas, o un montón de sopilotes, como decimos aquí en Costa Rica, un montón de sopilotes, uno dice, ahí se murió algo. Así será de evidente la venida de Jesucristo, hermanos. Así será de evidente. Bien, hermanos, de esta manera concluimos con la segunda etapa del fin del mundo. La tribulación. Ya, yo creo que la tribulación quedó clarito. La otra, en el otro programa, vamos a estar hablando de la tercera etapa. Es decir, la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver por qué la venida de Jesús es después de la tribulación y no antes, como yo no sé quién es el que inventa y de dónde sacó un pasaje bíblico que no existe. Porque la evidencia bíblica es que la venida de Jesús es después de la tribulación. Así lo dice la Biblia. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en un próximo programa.